1, 2, 3 personas que estén por ahí. Mira alrededor, salúdales de donde tú estás. Nuestros corazones se unen en esta gran celebración, en este día del Señor, lo que Spurgeon llamaba el Shabbat, día cuando todos llegamos hasta la casa de Dios para adorar y glorificar su nombre. Pueden ocupar sus asientos. Pedimos las oraciones por el presidente de la nación, también por muchos miembros del Senado que se han visto afectados por el COVID-19, personas aquí en la ciudad que también han sido afectados por el COVID-19, jueces que no se mencionan en las noticias que han sido afectados últimamente por el COVID-19, y sabemos, no creo que tiene la fuerza que tenía aquellos primeros meses, como marzo y abril. La fuerza del COVID era una fuerza brutal. Ahora por lo menos alguien da una noticia del COVID, pocos están muriendo con el COVID. No es tan alarmante ahora, pero no quita de que todavía el COVID-19 está en otros estados, sí está alarmante, otros estados, y damos gracias a Dios que estamos todos nosotros vivos. Esta mañana me levanté, abrí los ojos y me di cuenta que estaba vivo. Así que doy gracias a Dios por ustedes y por mí que estamos vivos. Y Rosa no, esa es la que, esa le pregunta a Alexa temprano en la mañana cuál es la temperatura de hoy, cuál es la hora. Alexa siempre le contesta. El mensaje que me toca predicarle hoy es el cuarto mensaje, en realidad un solo mensaje. El lunes me tocó predicar el mensaje completo cuando prediqué a los pastores y al superintendente Latos del distrito de Veracruz, allá en México, que me invitó a ser el predicador en ese día, y en esa ocasión lo pude compartir el mensaje completo por el tiempo que tenía. Con ustedes lo he estado predicando el mensaje en 4 enfoques, pero en realidad es un solo mensaje predicado en 4 enfoques. Hoy me toca predicar lo que sería la cuarta parte de ese sermón, la vocación de Simón Pedro, y es lo que es la confesión por la pesca. Dice en Lucas capítulo 5, versículo 8 de la manera siguiente: viendo esto, Simón Pedro, y observe la acción de Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pudiera construir las divisiones de este sermón en 2 visiones. La primera visión es la visión que tiene Pedro de Jesús, una visión de grandeza, de soberanía, de señorío, de poder, de estar frente a uno que fue capaz de dirigir los peces hacia la red, mostrando el Jesús que tenía toda autoridad sobre la naturaleza. La visión que él tiene de él lo sorprende, lo impacta, marca su vida, subraya su vida, acentúa su vida. Pero surge una segunda visión, que es la visión que él tiene de sí mismo. Cuando dice: apártate de mí, Señor, el griego dice kurios, que significa amo, dueño, soberano. Si Dios es el dueño, somos su propiedad. Si Dios es el amo, somos sus esclavos. Si Dios es el soberano, establece su voluntad. Y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro había quedado profundamente impactado por las acciones que Jesús de Nazaret había manifestado cuando toda la noche anterior había sido una noche fracasada. Expertos en la pesca, habiendo bogado mar adentro, lo que solamente Lucas llama en el lago de Genesaret, y como dije en la primera exposición, los demás evangelistas siempre se refieren al mar de Galilea o al mar de Tiberias, pero Lucas nunca quiso utilizar el término mar o mare para referirse a esa porción de agua, la principal hasta el día de hoy en todo lo que es la Palestina. Antiguamente parte de lo que es el mar de Galilea le pertenecía a Siria.
todavía la mitad del Mar Muerto le pertenece a Jordania. Es decir, que parte de las guerras que se suscitaron en esos lugares era por el control de una fuente principal entre muchas fuentes que alimentan el mar de Galilea, que es el río Jordán. Un río que es interrumpido por el mar de Galilea, comienza en las montañas del Golán y posteriormente llega y sigue desembocando hasta el mar de Galilea y nace en el mar de Galilea y sigue desembocando en el Mar Muerto. Es decir, que cuando tú estás en el mar de Galilea o lago de Genesaret, tú estás en las aguas del río Jordán en toda su grandeza. Él había sido impactado. Lucas, al igual que los evangelistas, tratan de enseñarnos que los milagros de Jesús tenían una finalidad de demostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor. De demostrar que más que ser un Jesús histórico, era un Jesús sobrenatural. Era Dios manifestado aquí en la tierra. Era el Dios de todo poder y el Dios que podía hacer todas las cosas. Los milagros tienen la finalidad que el incrédulo pueda creer en Dios. Hoy día los milagros se han transformado más en entretenimiento para aquellos que somos de la fe, que queremos creer en base a los milagros y ya no tenemos que creer en base a los milagros. Creemos por lo que dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Este suceso, este acontecimiento, esta situación impactó tanto el corazón de Simón Pedro, al igual que de los otros discípulos, que Lucas lo recoge de una manera individual diferente a los otros evangelios. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan le dan importancia a este hecho, pero Lucas pone este adendum para dejarnos ver qué sucedió después de esa pesca milagrosa. ¿Qué sucede después de un milagro haberse realizado en nuestras vidas o en las vidas de otras personas? Todos aquí somos personas que hemos vivido milagros al Dios cuidarnos con el COVID-19. Algunos tuvieron que pasar por momentos más difíciles, otros quizás lo enfrentaron de otra manera. Otros nos contagiamos y tuvimos que contagiar a casi toda la familia porque no nos mandaban a ningún lugar, simplemente nos mandaban a la casa. ¿Para qué? Para que nos contagiáramos todos en la casa o que nos muriéramos todos después y que ahí terminara el COVID-19. Pero en medio de todo nosotros aprendimos tantas cosas. En el día de ayer le dije a Rosa, como ya se estarán acercando próximos viajes, quizás para diciembre, noviembre, hemos cancelado muchos viajes. Todos los viajes de este año básicamente después del mes de febrero fueron cancelados, incluyendo el viaje hacia la India. Ya el año que viene pues estaremos visitando a Uganda. Vamos allá a tener una campaña evangelística de enseñanza en Uganda, en Kampala, Uganda. Y si alguien está interesado en viajar con nosotros, son más que bienvenidos. Sale $1,400 y usted con mucho gusto puede ir. El llamado lo tiene para ir. El dinero nosotros no se lo podemos dar a usted. Pero si Dios le llama a usted, Dios le va a suplir como nos suple a nosotros, porque es el mismo Dios que está en el cielo y en la tierra. Ahora, ayer le dije a Rosa, como vamos a estar haciendo viajes próximamente a Puerto Rico, ahora hay que ir con la prueba. El Salvador, no sé si lo quitó, tienes que llevar la prueba. En diciembre tengo que viajar allá a unos eventos importantes hacia El Salvador. Tuve que cancelar una actividad que tenía en El Salvador y tengo que estar allá y es una actividad muy importante. Y le dije a Rosa, pues mira, vamos a practicar en esos drive-in text, COVID text. Y ayer pues volví y me hice la prueba por cuarta vez. La cuarta vez, ya estoy tan acostumbrado que ya marqué el punto. Y Rosa, tan pronto tengo que viajar, ya yo sé dónde voy a llegar, el carro me voy a ubicar, cómo lo voy a hacer, cuántos minutos me tomaría. Es la práctica para prepararnos para las cosas que vienen de camino. Vivimos en esta normalidad, pero tenemos que vivir vidas normales dentro de la misma. Todo esto produce un impacto en la vida de Simón Pedro. Y Jesús de Nazaret indiscutiblemente ha producido no uno, sino cientos de impactos en nuestras vidas. Simón Pedro queda impactado, queda impresionado. Ve que los milagros
de Cristo y ese milagro que es el primer milagro que él es testigo básicamente, ese milagro lo impacta de tal manera que Simón Pedro puede entender que debe haber una relación más profunda con el Señor Jesucristo. Pedro responde y reacciona como siempre. Es la primera vez que vemos a Pedro en una reacción tan humana como lo será en otras veces. Pedro era muy ligero en responder, era muy ligero en expresar sus sentimientos. Pedro nunca tenía sus emociones encerradas en un corral, fácilmente reaccionaba. Muchas veces nosotros no sabemos cómo las personas pueden reaccionar ante situaciones determinadas. No todo el mundo reacciona igual. Y Simón Pedro lo primero que hace es una declaración y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tiene una visión del señorío de Cristo, pero tiene una autovisión de quién es Él frente al señorío de Cristo. La santidad del Hijo de Dios produce en nosotros un sentido de contrición espiritual. Entre mayor sea nuestra relación con el Señor, más profunda será la convicción de quiénes somos realmente delante de Él. Entre más nos acercamos a Él y más contemplamos la hermosura de Él, más podemos descubrir la fealdad de nosotros. Entre más descubrimos su estatura, más descubrimos nuestra pequeñez. Entre más descubrimos su amor, más descubrimos nuestra falta de amor. Entre más descubrimos su santidad, descubrimos en nosotros mismos nuestra falta de santidad. Cuando vemos al Señor, vamos a ver todas las cosas maravillosas que hay en Él. Pero cuando nos contemplamos a nosotros mismos, cual Simón Pedro, comenzamos a descubrir la suciedad espiritual, nuestra propia decadencia humana como seres humanos. Pero gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro gran Salvador. Pablo de Tarso siempre dijo, gracias doy a Jesucristo que me fortaleció, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, según de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pedro inmediatamente siente que no podía estar cerca de él. Pedro no se siente que es el que está siendo rechazado por el Señor, sino que él se autorrechaza del Señor. Nuestras debilidades y faltas nunca nos deben llevarnos a distanciarnos de aquel que nos puede ofrecer perdón, misericordia y gracia para tenernos más cerca de Él todo el tiempo. El pecado, queridos hermanos y hermanas en la fe, el pecado nos aleja de Jesús, pero Jesús nos acerca al Padre Celestial. Cuando nosotros sabemos que Jesús nos aleja del pecado, pero el pecado nos aleja a nosotros de Jesús, buscamos una mejor relación. Es cuando, como Pedro, podemos admitir nuestra propia condición de ser pecadores. Es cuando le permitimos que Jesús pueda presentar y actualizar en nosotros la gran oferta de la gracia y esa gran misericordia. Es cuando podemos entender la misión de amor que Él vino a traer a este planeta Tierra. Todo en el planeta Tierra se pudiera resolver si hubiera amor. Los conflictos partidistas, los conflictos congregacionales, los conflictos sociales se pudieran resolver si hubiera amor. Se evitarían los divorcios, se evitarían las luchas en la familia, se evitarían los hijos distanciados de los padres que por meses a veces ni le hablan si hubiera amor. Bien lo definió el gran apóstol Pablo y ustedes lo conocen mejor que yo. Cuando dijo el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, el amor no se irrita, no es contencioso, no busca lo suyo propio. Pero me encanta cuando dice todo lo que es el amor y todo lo que no hace el amor. Cuando tú estudias 1 Corintios 13, en ese gran poema del amor, que no ha habido comparación con ningún otro escritor que pueda sobrepasar lo que él había escrito sobre el amor. El amor es algo muy fundamental para cada una de nuestras vidas. No sé si les conté la ilustración y me acaba de saltar y será repetición quizás, o quizás el lunes la conté. Moody había salido fuera de Chicago. Allí estaba lo que se conoce como el Moody Bible Institute, el cual pude visitar en una ocasión. Moody muchas veces se convirtió en el sustituto al púlpito del famoso predicador del siglo XIX llamado C.H. Spurgeon o Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que no se ha levantado ninguno a ese nivel antes de él y no creo que se levante ninguno después de él. Spurgeon fue un genio de la predicación.
Spurgeon nos dio un estilo a nosotros para predicar. Spurgeon nos enseñó el análisis de punto 1, punto 2. Spurgeon nos enseñó a nosotros a predicar los famosos sermones textuales, temáticos, que hoy día muchos dependemos de las escuelas de Spurgeon y nos fuimos alimentando con las escuelas de Spurgeon. Pero Moody salió. Resumiendo la historia, llegó un joven predicador y suplicó tanto que Moody le dijo a la esposa, pues dale la oportunidad que nos predique en el púlpito. El joven predicó ese domingo sobre Juan 3:16 y se lo comunicaron a Moody, le dijeron que eso fue excelente y le dijo, pues dale que predique el otro domingo, y el otro domingo volvió y predicó de Juan 3:16 y se lo dijo ella y le dijo, dile que predique de nuevo, tercer domingo de Juan 3:16, el cuarto domingo Juan 3:16, el quinto domingo de Juan 3:16, el sexto domingo le dijo Moody, espero que ese joven no haya predicado de Juan 3:16. Le dijo la esposa, efectivamente predicó de Juan 3:16 y la gente está contenta. Pues dale una oportunidad a ver qué va a predicar ahora en su último mensaje, y predicó de Juan 3:16. Eso me llevó a mí a tratar de repetir algo aquí delante de ustedes hace varias décadas atrás, predicando durante 7 domingos únicamente de Juan 3:16, y esos bosquejos están publicados. Entre más cercanos nos encontremos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, más podemos sentir nuestra falta, más podemos sentir que debemos crecer, más podemos sentir que debemos amarlo más a Él que todas las cosas. La santidad de Él nos hace sentir que debemos buscar nuestro propio perdón, que debemos acercarnos en arrepentimiento hacia Él, que debemos experimentar la misericordia y la gracia que Él puede manifestar a nuestras vidas. El libro de Esther no menciona ni una sola vez menciona el nombre de Dios. Sin embargo, Dios está presente en todos los eventos del libro de Esther. Hay un capítulo, creo que el 7, Nehemías, no menciona en ningún momento el nombre, por decirlo así, de Nehemías. Pero Nehemías hace presente en cada una de esas acciones. Mientras pensaba con qué puedo ilustrar la exposición de hoy, me vino a mi mente Agustín de Hipona, conocido como San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona nació en el año 354 de la era cristiana y falleció en el año 430 de la era cristiana. A Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, se le considera como parte de la pospatrística. Y para que sepan lo que, o algunos lo saben, simplemente para aclaración de otros, la patrística son aquellos que estuvieron en contacto directo con algunos de los apóstoles, digamos entre ellos Clemente de Alejandría, que el apóstol Pablo lo menciona, y otros más que estuvieron en contacto directo con algunos de los apóstoles o con algunos de los hijos espirituales de algunos de los apóstoles. Se le conoce como la patrística. La patrística está Tertuliano, está Orígenes, y todos esos son parte de la patrística. Luego viene la pospatrística, son aquellos que fueron discípulos de algunos de los padres de la iglesia, y entre ellos se encuentra Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un joven inteligente, brillante de mente. Su madre estaba lista para que él se pudiera ya casar, viaja hasta Milán, y en Milán se encuentra con un conocido muy famoso que le mencioné anteriormente cuando estuve en Milano, que vi las 3 catedrales de él y no pude visitar ninguna, sino tomarle fotografía, porque el pastor no quería llegar hasta ese lugar porque eran católicos. Pero se encontró con Ambrosio, conocido en la Iglesia Católica como San Ambrosio, el que diseñó todo lo que es el catolicismo latino, que tal como existe hoy. Él creó todos los patrones de lo que iba a ser el catolicismo en los próximos 2 milenios, 3 milenios. Una mente brillante, una mente que supo en lucha con la Iglesia ortodoxa griega, que eran las dos fuerzas religiosas que estaban. Y todos conocen, primero comienza la Iglesia ortodoxa griega con los padres griegos y luego surge la Iglesia latina. Y Agustín pues tiene esa experiencia. La experiencia es que Agustín, en su manera de ser, hace una profesión y hace un compromiso a Jesucristo de que él le quería servir dentro del seno de la llamada Iglesia católica, que estaba todavía, no cargaba ese nombre con tanto peso, no estaba en su formación, sino la Iglesia Católica en su inicio, y solamente aparecía en el credo. Lo que les quiero decir es que San Agustín escribió varias obras, los estudiantes de seminario tenían que estudiarlas, ustedes lo pueden leer gratis.
Una de las obras que escribe es La ciudad de Dios, donde hace un contraste entre la ciudad de Dios con los fieles y la ciudad terrenal con los infieles, la ciudad de Dios con un gobierno espiritual, la ciudad sin Dios, que es la terrenal, con un gobierno espiritual. Y él comienza a través de esa alegoría a crear un contraste que bendice mucho al que lo lee dentro de ese contexto. Pero escribió también las Confesiones de San Agustín. A mí me gusta leer mucho las Confesiones de San Agustín. Y he escogido solamente breves sentencias para compartirla en este día, lo que uno puede entender cuando uno tiene una revelación de quién es Jesucristo y uno puede entender de quién soy yo delante de Jesucristo. Agustín usó la interrogante, ¿quién me concederá que yo pueda descansar en ti? ¿Quién me concederá que tú vengas hasta mi corazón y que yo te entregue todo lo que tengo en el corazón? Para que así yo me pueda olvidar de todas mis maldades y te pueda abrazar a ti y tú me puedas abrazar a mí. Tú eres el único bien mío. ¿Qué es lo que eres para mí? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo sea para ti? ¿Quién eres tú para mí para que me mandes a que yo te tenga que amar? Y si no lo hago y no te amo como tú quieres, te llenas de ira contra mí y me amenaces con indigentes miserias. ¿Acaso es ya pequeña la miseria de poderte amar tanto? Di a mi alma, yo soy tu salvación, que yo pueda correr tras ti, te pueda alcanzar y que mi voz pueda llegar hasta ti y que allí te dé el alcance que quieras. No quieras esconder tu rostro de mí. Muera yo para que no muera y yo pueda vivir. Angosta en la casa de mi alma, para que tú llegues a esta casa que es tan angosta. Te pido que sea ensanchada por ti. Te pido que repares esta casa que está hecha ruinas. Sé que en esta mi casa hay cosas que te ofenden. ¿Quién la va a limpiar? A no ser que yo pueda clamar a ti para que tú limpies esta casa. Líbrame de los pecados ocultos, pero líbrame también de los pecados ajenos, para que tu siervo también aprenda a perdonar. Y cierro la cita. Agustín de Hipona nos enseña a nosotros a ser sinceros en nuestras oraciones, a saber que cuando oramos delante de Él tenemos que abrir todo nuestro corazón. Todos ofendemos por palabra, por dicho, por alguna acción de la vida, pero sabemos que allá arriba hay un Dios que está para siempre perdonarnos, para extender su gracia y su misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Si Dios te perdonó a ti, tienes que perdonar. Si Dios me perdonó a mí, tengo que perdonar. Era el año 1997. Y esto viene porque Rosa esta mañana, como siempre, las esposas son tremendas y hace tiempo me está diciendo, tienes que sacar de ese closet ropa que tú no estás usando, pero yo con la esperanza de que puedo rebajar y las voy a volver a usar, no quiero salir de ellas. Eso es sencillo. Tengo la esperanza de que voy a rebajar y me voy a poner esa ropa. Y de momento ella se encuentra con una túnica crema. Y me dice, Quitín, ¿y esto que está en la bolsa plástica todavía? Y no fue de Londres de Manuel ni de Rosa, es que está así por años, lleva así. Desde el 1997, mi gente, eso está así. Diga, wow. Desde el 97. Yo estaba como 60 libras menos. Y no lo olvido porque yo estuve en la India en el año 1997. Me habían puesto una túnica porque me ordenaron obispo en la India y le conté a Rosa que fue algo tan impresionante que en Madrás hicieron una larga fila, pero había como 300 ministros. A este lado habían como 150, al otro lado como 150. Yo tengo que desfilar entre ellos. Ellos hacen cosas raras, que hacen en el aeropuerto con collares de flores. Entonces iban soltando flores a medida que yo pasaba y extendiendo las manos. Luego me hacen la ordenación como obispo en la India, en Madrás. El pastor Paniel es un hombre de mucha influencia en todo lo que es la India y es un ministerio, en inglés decimos a friendly association, que tiene con nuestro concilio. O sea, estamos asociados amistosamente. Cuando él necesita cartas para sus pastores, yo se las hago. Cuando necesita recomendaciones del que el concilio aquí, se las damos y trabajamos con esa unidad.
Y recuerdo que me puse esa túnica deseoso por quitármela inmediatamente y después ellos me regalaron otra túnica para que cuando yo estuviera acá me la pusiera, y esa túnica está allí, si le sirve a alguien, pues se la regalo y la puede utilizar. Y Rosa me señaló esa túnica. Eso me llevó a pensar en la Madre Teresa de Calcuta. Si la mente no me es infiel, fue en el año 1997 cuando la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz. Una mujer de Albania, lo que hoy es Macedonia. Una mujer que se dedicó a hacer el bien a los seres humanos. Y ella escribió varias cartas al abad del convento donde estaba, que son cartas muy famosas para aquellos que nos gusta la teología. La Madre Teresa de Calcuta dirige una carta donde dice: Dios me está llamando, pero soy indigna y me encuentro pecadora para ese llamado de Dios. Estoy deseando ardientemente darlo todo y darme completa por todas las almas. Todos van a pensar que después de tantos años he perdido la razón o estoy loca. Tenía una alta posición bajo la dirección del Papa de Roma para tratar de empezar algo que yo sé que lo que me va a traer es sufrimiento, dolor, separación y muchas amarguras. Pero el Dios que está en el cielo a través de su Jesucristo me llama a mí a unirme a unas pocas, es decir, de las hermanas del convento, que ella dirige un convento enorme. Ella era la madre de ese convento, un convento de altura, pero Dios me llama a unirme unas pocas para empezar una nueva obra. Estoy lista para hacer la voluntad de Jesús. Sé que se están preocupando de mis sentimientos, no se preocupen de mis sentimientos. No se preocupen por el precio que yo tengo que pagar, y cierro la cita. La Madre Teresa de Calcuta, que hoy sus libros son simplemente sus sermones, sus discursos, las notas tomadas por las personas. Cada vez que ella hablaba, la gente tomaba notas. Yo me he leído casi todos los libros de Teresa de Calcuta por el contexto ese de ver lo que una pasión religiosa puede llevar a una persona a hacer algo grande por el mundo. Teresa de Calcuta comenzó lo que se conoce como la Orden de las Hermanas Misioneras de la Caridad. En el mundo estableció más de 500 centros misioneros. Recibió el Premio Nobel de la Paz. La reina de Inglaterra le dio audiencia. El Papa de Roma la reconoció como una santa. El presidente Bill Clinton y muchas otras personas la reconocían. Tenía la oportunidad de hablar en las Naciones Unidas. Visitó las grandes naciones del mundo. Visitó a los más fieros dictadores del mundo porque querían estar cerca de Teresa de Calcuta. La mujer que los religiosos y de ambos lados, evangélicos y no evangélicos, querían conocer esa diminuta mujer llamada Teresa de Calcuta. Pero ella entró en una profundidad de amar a Cristo más que cualquier cosa. Yo no estoy aquí para evaluar una religión con la otra. Estoy para ver un concepto de ejemplo humano como el que tuvo Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta tenía una sola consigna y era servir en el mundo a los más pobres de los pobres. Su oración era: Señora, enséñame para llevar al mundo el amor tuyo y que yo pueda amar a aquellos que necesitan ser amados como tú amas, de tal manera que ellos se den cuenta. Estuvo en los peores lugares, pero allí estaba Teresa de Calcuta. Cuando tú y yo amamos a Cristo, hacemos cualquier cosa que tengamos que hacer por Él. Nos desprendemos de cualquier cosa de la vida. Nuestra entrega será total, porque sabemos que un día todo va a terminar con un cuerpo vacío, sin alma y sin espíritu, expuesto en un templo. Quizá ahí en el centro, como han estado otros. Un día también yo estaré ahí. Van a decir cosas que yo no podré escuchar. Me van a tocar en el hombro que no lo podré sentir. Van a expresar declaraciones que no van a hacer ningún defecto en mi vida. Pero lo que hagamos ahora, eso va a contar para la eternidad. Pedro sabía que era un hombre.
Pedro queda asombrado por la manifestación y la grandeza, la magnificencia de aquel que estaba delante de él. Nosotros entramos en oración, pero cuando nos levantamos de la oración, sabemos que lo que hemos tenido, esa experiencia con Cristo, es incomparable a cualquier otra experiencia. Allí él estaba contemplando por vez primera aquel que estaba llamándolo para ser un pescador de hombres, un pescador de almas. Aquel que lo estaba invitando al gran negocio de la vida, al mejor negocio, al mejor trabajo que Pedro pudo tener, que era ganar a alguien para Cristo. Allí pudo recordar esa noche infructuosa, cuando no pescaba nadie, donde la experiencia le falló, pero simplemente con una palabra de él, boga mar adentro, allí encontró la gran pesca que necesitaba para su vida. Le creyó esa palabra, boga mar adentro. En otra ocasión le diría, echar la red hacia la derecha cuando estaban pescando hacia la izquierda. Pedro sabía que a la izquierda se podía pescar, pero el maestro le dijo, cambia el método, pesca hacia la derecha. Rebeca, cuando descendió de su camello y vio a Isaac, se cubrió su rostro. Se impresionó con quién era Isaac. Abigail, cuando se encontró con David, se bajó prontamente del asno y reverenció diciendo, Señor mío, David. Son los ejemplos de lo que sucede cuando tenemos la revelación de alguien mayor que nosotros. Amados hermanos, estar en la presencia del Cristo siempre perfecto va a tener que impactar nuestras vidas. Notemos Mateo capítulo 5, versos 9 y 10. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aunque el diálogo es un diálogo entre Cristo y Pedro, la realidad es que todos se sintieron igual, pero Pedro era el que siempre se aventaba a hablar primero, el que siempre se lanzaba a expresarse primero, el que no podía controlar sus sentimientos y sus emociones. Pero un temor contagioso llegó a cada uno de ellos. Cuando nos acercamos a Cristo no es con un temor de miedo, un temor fugitivo, es un temor de acercarnos, de reconocer que lo que no podemos hacer, Él lo puede hacer por nosotros. Pero Jesús siempre muestra su gran amor y nos lo muestra a nosotros. Y lo que le dijo a Pedro nos lo dice a nosotros. Dice el versículo 10 de Lucas 5:10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Allí recibió su diploma, allí recibió su ordenación en pleno, allí recibió su llamado total. Desde ahora serás pescador de hombres. Pero cuando yo examino las tradiciones de los evangelios sinópticos, me encuentro con 3 llamados que hace nuestro Señor. El primer llamado lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 40 al 42, cuando Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos, va donde Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús, y Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Primero encontramos encuentros previos. Muchas veces antes de realizarse ese llamado final para nuestras vidas, Jesús va a hacer muchos intentos por llamarnos para Él. Segundo llamamiento, lo encontramos en Mateo capítulo 4, versos 18 al 22. Dice que Jesús estaba andando junto al mar de Galilea y allí encontró a los hermanos Simón Pedro y encontró también a Andrés su hermano. Y dice que ellos estaban echando las redes porque eran pescadores y a los dos les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de los hombres. Si algo aprendemos es que el que quiere ganar almas para Jesucristo debe cuidar de su red. Debe cuidar de ese instrumento que en un momento le va a ser necesario. Debe prepararse en el presente para lo que vendrá de futuro. Debe saber lavar la red y debe saber remendar la red. Las redes del evangelio o del evangelismo, para ser preciso y correcto, se tienen que estar remendando. Lucas 5:2 dice que remendaban sus redes. Si la red no se lava, si la red no se remienda, podemos tener problemas. Yo no soy pescador. No tengo experiencia en el campo de la pesca, solamente en una vigilia de la mañana que la ahora superintendente de las Asambleas de Dios en México, nuestro hermano Jorge Canto, me invitó con unos miembros de su iglesia para ir de pesca. Me dijo, véngase pastor para que tenga la experiencia de pescar con nosotros. Y nos fuimos allá en el área de
de Cancún para estar pescando. Ellos son de esas áreas. Manejamos en el vehículo, pusieron todas las cosas. Recuerdo que sacaron agua del mar y la echaron en un cubo. Pescaron, primero tiraron la red, atraparon muchas sardinas, empezaron a cortarlas en pedacitos, empezaron a pegar los anzuelos, entonces lo amarraron, el anzuelo lo amarraron de unos postes, entonces luego empezaron a tirar los anzuelos y uno atendía 3, el otro 3, entonces se tenía la caña para levantar y en momentos dados sonaba y tomaba esta y vi toda la maquinaria. La realidad que yo apenas pesqué 2 pececitos muy pequeños, pero vi la gran pesca que ellos pudieron hacer. Pero algo que me enseñó mi amigo Canto y ellos, porque yo estaba por aprender, aquí hay gente de pesca, que eso, lo que estoy diciendo es algo tonto, pero yo no soy gente que sé de pescar, yo lo que sé es ganar almas para Cristo. Entonces, y esa es la mejor pesca y la gran pesca, y ahí hay muy malos pescadores, pero tenemos que ser buenos pescadores. Y me dijeron, mira Quitín, hay peces que hay que pescarlo cerca de la orilla. Hay peces más grandes que hay que pescarlo mar adentro. Y hay peces que hay que meterse, pero bien, bien adentro para pescarlo. El cable tiene que ser diferente. El anzuelo tiene que ser diferente. La carnada tiene que ser diferente. Y yo vi que tenían una cajita llena de muchos peces de diferentes colores, pescaditos. Y eso, no, ellos me dijeron, estos son los peces bobos. Bobos. Sí, porque hay unos que el color le atrae el azul y a otro le atrae aquel, pero estos son de plástico. Y eso hay que ponérselo al anzuelo y cierta clase de peces lo van a picar. Creo que cuando tú vas a ganar almas para Jesucristo, tú debes tener técnicas de pesca. Saber que todos los tratados no son iguales para las personas. Hay tratados que llegan a un grupo en particular y hay otros tratados que llegan a otro grupo en particular. Yo llegué a Jesucristo porque me dieron un tratado. Yo soy producto de un tratado. Querido amigo drogadicto, es tiempo de que alguien te diga la verdad acerca de tu vicio. Has estado mintiendo, hurtando, haciendo ángulos de que te juqueaste. Nunca pensaste en tirar cañones ni en forjar puertas. Usted no entiende lo que yo le dije. Pero yo entendía perfectamente a los 19 años, para en unos meses cumplir mis 20 años, que eso es lo que me estaba diciendo a mí, que yo podía cambiar mi vida. Y que había uno llamado Jesús de Nazaret que podía cambiar mi vida. Alguien te dio un tratado, alguien te habló de Jesucristo y tu vida fue cambiada. ¿Por qué no le damos un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Hay que lavar la red también. Esa red tiene que estar siempre lavada, porque una red sucia, presumo yo y pienso, y usted me puede corregir, vuelvo y le digo, me refugio en esa ley que no quiero decir más de ahí, pero pienso que una red sucia no va a traer a muchos peces a la misma, porque pienso que hay una capacidad intuitiva que ha puesto el Creador en que algo los va a alejar de esa red que está sucia. Nuestra vida tiene que ser cambiada, nuestra vida tiene que ser transformada. No podemos ser los mismos que fuimos hace 20 años atrás, que fuimos hace 40 años atrás. Y hay gente con 40 años convertidos que siguen siendo los mismos, con 20 años convertidos que siguen siendo los mismos. Y hay personas con 6 meses de convertidos que ya no son los mismos. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. El evangelismo tiene que tener frescura, tiene que tener innovación, tiene que tener actualización. Me permito con el respeto y si ve esto, la esposa del doctor Víctor Tiburcio, Hati Tiburcio, puso un mensaje muy preciso y claro. Si lo vieron, ellos tienen ahora básicamente la iglesia de más tamaño y congresía en Nueva York. Pero Hati le habló como madre a todas esas hermanas de la iglesia, que empiecen a vestir más adecuadamente. Eso yo no lo puedo decir. Es un mensaje que solamente lo puede predicar una pastora como ella, pero le estoy diciendo a las hermanas, vistan más adecuadamente. O sea, recuerden que ustedes son siervas de Dios, recuerden que ustedes son hijas de Dios, recuerden que ustedes representan el reino de Dios aquí en la tierra. Véanlo. Y yo me sorprendí porque la doctora Hati es abogada, los tiempos han cambiado, pero todavía es old fashion ella. Está la antigua. Es como Rosa.
Sí, gracias. No te voy a dar la ofrenda, pero gracias por eso. La aplicación espiritual. Como esas redes, tenemos que mantenerlos limpios. Tercer llamamiento, lo encontramos en Lucas 5. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora, no mañana, no después, desde ahora serás pescador de hombres, serás pescador de almas, serás pescador de seres humanos, serás pescador de aquellos que no me conocen. Estarás pescando en el mar de este mundo donde yo quiero salvar a cada uno de ellos y quiero tener una gran pesca. Pedro, si esta pesca, estoy imaginando como predicador, te ha sorprendido y te ha impactado, de tal manera que no pueden con la pesca, así es que yo quiero verte pescando. Y en el día de Pentecostés, 3,000 almas. Luego, 5,000 almas. La iglesia comenzó con 8,120 almas, porque ellos respondieron a lo que les dijo el Señor. Simón Pedro, por la palabra dicha por el gran maestro, se transformó en un pescador de hombres. Recuerdo siempre a mi padre espiritual porque fue el que me dio el tratado, el que me dio seguimiento en los primeros días. Él goza de un pedigrí extraordinario. Por lo menos fue alcanzado por Ricardo Tañón, uno de los pastores más exitosos que tuvo la ciudad de Nueva York, Ricardo Tañón. Tenía la iglesia más grande que había en todos los Estados Unidos a los 60 y en los 70. Nosotros pudimos estar en esa iglesia, en el mayor crecimiento, y muchos de ustedes han visitado esa iglesia, donde hemos predicado muchas veces. Ricardo Tañón fue alcanzado por una misionera. Ricardo Tañón alcanzó a reverendo Carlos Osorio en una calle de Simpson, en el Bronx, cerca del famoso fuerte Apache, cuya película antigua ve a Paul Newman en Fort Apache. Era lo que decía la zona más caliente que había en todo el estado de Nueva York, esa parte del Bronx. Pero fue alcanzado. Escuchaba un coro, oh poder pentecostal, ven hoy a mí. Cristo rompe las cadenas, hacen el llamado. Aquel muchachito llamado Chori levanta las manos, entrega su corazón a Cristo, el pastor lo envía a que se vaya al instituto a estudiar y el reverendo Israel Suárez, presidente de los embajadores de Cristo que ha predicado desde aquí, decidió que los embajadores le iban a pagar el Instituto Bíblico Interno en Puerto Rico. Aquel joven se va a Puerto Rico, se mete a estudiar en Puerto Rico, le han dado beca para estudiar. El pastor Ricardo Tañón se encargó de él y le dijo, cuando salgas de allí tú vas a ser mi asistente pastor. Ese joven estaba estudiando con Jesús, iba a dar tratados a San Juan. Conoce la historia dada por él, dio cientos de tratados, oraba por esos tratados sobre el piso y un día me dio un tratado a mí con 2 amigos míos más y hoy el resultado es que estoy aquí porque tiró la carnada que era correcta para alcanzarme con el poder transformador del Evangelio de Cristo Jesús. Esa carnada tiene que ser propiciosa. Y aquel pez que fue alcanzado por un pescador que antes era un pez, se transformó ese pez en un pescador. Carlos Osorio era un pez en el mar del mundo, alcanzado por otro que era un pez llamado Ricardo Tañón, pero ese pez se transformó posteriormente en un pescador y alcanzó este pez que se transformó en otro pescador y ese pescador alcanzó otro pez que era yo, que se ha transformado en otro pescador y a la misma vez sigue esa línea y esa secuencia que alguien me habló de Cristo y yo le hablo a alguien que recibió a Cristo porque alguien me presentó a Cristo y yo se lo presento a alguien y así seguirá y el mundo será lleno del Evangelio de Jesucristo. Simplemente sigue pescando para otros. Por favor, dame una musiquita para aterrizar ahora. Thank you. El Señor nos ha llamado a ser transformadores del mundo, a ser rescatadores del mundo, a ser personas que podamos impactar las vidas de otras personas. No necesitamos predicar un sermón de 3 puntos, necesitamos vivir un sermón de todos los puntos. Sea el ejemplo en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra manera de ser. Vivimos 20 años en Stark City.
Mayormente era un edificio integrado, Trump con otros dueños de toda esa franquicia que estaba en Starrett City. Al principio, Starrett City no metía ni hispano, ni metía afroamericano, ni metía asiático. Todos conocen la historia de Starrett City. Se pleiteó en corte, pierden el caso. Y Rosa y yo, que habíamos aplicado hacía muchísimos años, fuimos de los que llegamos a integrar, en este caso, el piso 18 de 200 Betel Luz. Por cierto, la calle Betel, Casa de Dios. 200 Betel Luz. Muchos nombres en Starrett City tienen nombres que se relacionan con los judíos. Los judíos rusos mayormente controlaban Starrett City y metían más que blancos nada más, judíos nada más. En nuestro edificio había muchos judíos que vivían también. Salíamos a veces con el clerical, a veces con la Biblia, yo cargando libros, Rosa con la Biblia, con las nenas saliendo de aquel lugar, misioneros llegando y quedándose en nuestro apartamento, que era un apartamento enorme. Starrett City, los apartamentos son grandísimos, grandísimos. Los cuartos grandísimos, 2 baños, 3 cuartos enormes, un balcón extraordinario con una vista maravillosa. Bueno, yo no quería salir de ahí. Yo me mudé de ahí porque mi señora dijo: es tiempo de salir de aquí. Y Rosa oró que teníamos que salir de ahí, pero todavía mi corazón, Rosa, todavía está en el piso 18 de Starrett City. Yo no quería salir, hermano, me encantaba. A mí me encantaba esa dinámica de entrar en un ascensor, de subir en el ascensor, esa dinámica de ver gente metiéndose, qué sé yo qué. Eso se pierde cuando se tiene una casa, pero a mí me gustaba. No sé otras personas, pero esa dinámica, hello, good morning, how are you? Okay, hello, God bless you, how's everything. Tú sabes, esa dinámica. Y los averiguados siempre preguntando: ¿cuál es tu trabajo? What did you job? Porque están siempre los averiguados. Los judíos son bien averiguados y las judías. Créalo, en Starrett City todo lo sabían las judías, todo. Y los judíos, ellos eran los más averiguados que había. En mi experiencia con los judíos rusos de allí. Pero cuando nos fuimos a mudar, yo veía muchos de esos judíos rusos, afroamericanos que eran mínimos, recuerda, ellos controlaban más, asiáticos mínimos, diciendo: gracias por haber sido ministros viviendo en este edificio. A veces tocaban nuestras puertas, miraban: sí, soy tu vecino, es para que ore, que mi esposo tiene cáncer. Usted sabe qué maravilla cuando un vecino tuyo te toca la puerta. Yo no sé si tú experimentas eso. No te está pidiendo sal, ni te está pidiendo que le dé un pote de salsa, ni que un poco de arroz. No. Y que le dé 3 huevos para freírlo, que una latita de corned beef. Te está tocando y te dice: yo quiero que usted ore por mi hijo que está en la cárcel. O quizás te tocaba la puerta a pedirte una carta. Yo sé que todos ustedes están impactando este mundo. Lo están haciendo en sus trabajos. ¿Dónde el Señor llamó a Pedro? Trabajando. ¿Para qué llamó a Pedro? Para que le prestara la barca. ¿Dónde te llamó a ti? ¿Dónde te va a llamar a ti? Donde Él te quiere trabajando para Él. Donde quiera. Hoy, Él busca una barca disponible. Una barca que esté anclada. Una barca que le invite: entra, Señor. Hoy Él quiere pescar contigo, porque esa pesca tú no la vas a hacer solo. Esa pesca depende de Él. Aquí hay un grupo que se han dedicado a estar pescando, a bogar mar adentro. Y conoce la historia final, que fue tan grande la pesca, que eso sería quizás otra prédica, pero no la voy a hacer. Pero ellos llaman a los compañeros, porque la barca, Edgar, se estaba hundiendo con la pesca. Esa barca parecía que iba a zozobrar, y llaman a otros compañeros y comienzan a compartirse esa red que ya no cabía, aguantando allá, aguantando acá, y las 2 barcas parecían que se hundían. ¿Quiénes eran esos compañeros? Yo no lo sé. Presumo por el texto bíblico que en la barca, y se entiende, estaba Juan, y allí estaba Santiago, allí estaba Simón Pedro. Pero ¿quiénes están en la otra barca? Compañeros de trabajo. Cuando el Señor te bendice a ti, bendice a otros. Si te regalan 2 compras y
tú ya no sabes qué hacer con ella, pregunta al vecino si la necesita y dásela. Trata de marcar la vida de otras personas. Tratemos de hacer este mundo, mis queridos hermanos, mejor. Inclinemos las cabezas. Padre Dios celestial, hoy te damos gracias porque somos parte de tu iglesia. Somos parte de aquellos que fueron llamados. A Andrés, a Santiago, a Natanael, a Simón Pedro, a Mateo, a Santiago, hijo de Alfeo, y a muchos otros tú llamaste. A Simón el Celote, a Judas el Iscariote, al otro Judas. Llamaste a los 12, pero llamaste a un Pablo, a un Silas. Llamaste a un Juan Ramón Ortiz, el pastor de esta iglesia. Llamaste a Rosy, me llamaste a mí, nos has llamado a cada uno de nosotros. Y todos somos esos compañeros con barcas diferentes, pero uniéndonos para la gran pesca. Sé que muchas de las almas alcanzadas por Fernando, por Jesús Durán, por nuestra hermana Marlene, por Pablo Aceituno y por otros trabajando, por Juana y otros que trabajan incansablemente por las almas, por las muchas oraciones que hace nuestra amada hermana Nuri, que es esa fuerza invisible. La hermana Vivian, nuestra hermana María, la esposa de Eddie, clamando, Señor, bendiciéndonos, poniéndonos las manos sobre el hombro cuando a veces salimos a predicar. Esas pescas grandes son posibles por este equipo que tú nos das. Gracias por todo, cada hermano y cada hermana de esta iglesia. Señor, que han sabido comprender el llamado que nos has dado como pastores, que nunca han estado cuestionando por qué el pastor se va, por qué viaja tanto, por qué va allá, por qué no está aquí. No han sido egoístas en compartirnos con otros lugares. Y siempre que un alma se salva, ellos son parte de la salvación de esa alma. Gracias por Ruth Ortiz allá en Radiovisión Cristiana, que me mantiene siempre al día. Vicepresidente, no se olvide que le quedan tantos programas, y por los que estuvieron antes que ella, que durante 36 años, Dios, esa aprobación ha sido fiel. Gracias por Jesús Durán, que siempre está, pastor, tiene que hacer programas. Nos quedan 2 programas de televisión, nos quedan 3. Hay que hacerlos pronto. Gracias. Pero gracias, Señor, por el amor, por la pasión, por la dedicación de cada oveja aquí para ganar almas para el reino de los cielos. Amén.